Hola, buenas a todos. Seguramente, como le había dicho, Excel tiene miles de funciones de que cuando uno lo va asimilando, aprendiendo, puede hacer miles de cosas mucho más llamativo, sobre todo cuando uno utiliza para presentar un proyecto o para planillas, ya sea para docentes, estudiantes, etcétera. Entonces, en este caso, yo voy a hacer para que esta planilla sea mucho más llamativo, más presentable, más fácil de leerlo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer acá es, primero vamos a cambiar el tamaño de letra, vamos a poner que sea, por ejemplo, de 14. Si yo acá pongo 14, entonces ustedes escriben 14 y se les marca. Obviamente tiene que tener todo seleccionado para poder hacer eso. Eso lo hacen con el botón primario del mouse. Entonces ahí se remarca y se pone todo en el mismo tamaño. Lo mismo sucede para que no estén uno por uno cambiando. Entonces vamos también a hacer que sea en negrita, hacemos clic y se pone todo en negrita. Bien, ahora acá también corregimos esta parte para que quede en el mismo cuadro y para que no se diga que quedó desfasado en nada por el estilo, y lo mismo en esta parte. Entonces ahora vamos a hacer que esto esté sombreado. Entonces vamos a seleccionar nuevamente toda nuestra fila y luego vamos a ir acá donde dice fuentes y ahí vamos a ir a la parte donde está como una especie de tamborcito. Hacemos clic acá donde estoy marcando y entonces acá seleccionamos el color que uno quiere, o si no, si uno quiere buscar un color, hacia acá donde dice más colores, hace clic ahí, dándole la tonalidad que uno quiere, y una vez que le guste ese color directamente hace clic y listo. Ahora, para que quede mucho más remarcado que esto es el encabezado, y entonces lo que podemos hacer, vamos a remarcar más grueso la línea que los divide. Entonces vamos a ir a la opción de fuentes, luego acá en la opción donde dice bordes, hacemos clic y vamos a ir a estilo de línea. En estilo de línea vamos a hacer clic en, por ejemplo, en esta línea hacemos clic y luego ahí se le marca como una especie de lapicito. Entonces nosotros hacemos clic en la fila columna y, como ustedes pueden observar, ahí se va marcando, y en la parte, en la línea horizontal, mantenemos presionado el botón primario del mouse hasta llegar a la última fila columna y luego soltamos y ahí nos queda marcado. Pero para que quede remarcado toda esa planilla, vamos a hacer que mantenemos presionado el botón primario del mouse, siempre tiene que aparecer el lapicito y luego soltamos y luego hacemos de este lado lo mismo y luego cerramos también esto y ahí soltamos. Bien, para que nosotros veamos que realmente quedó marcado de la forma que les estoy mostrando, vamos a imprimir y ahí, como observan, ahí quedó remarcado. Bueno, esa es la parte de por qué no aparece, eso ya les mostré en otro video, así que se lo dejo en la descripción para que puedan ver. Ahora podemos hacer cambiar de color, o sea, cambiar de color de letra, o sea, podemos poner que sea esto. Ahora lo que también podemos hacer es que justamente cada uno de estos nombres esté centrado, y para lo cual lo que hacemos es, vamos a inicio si no está en el inicio y luego la parte de alineación, y ahí hacemos clic en esta que dice centrado, hacemos clic y ahí queda centrado. Y lo mismo en el otro, pero para que sea rápido, directamente seleccionamos, hacemos clic en ese y ahí nos queda en el medio. Pero también lo que podemos hacer es que todo esto esté en el medio, o bien hacemos uno por uno para que vean así, o bien seleccionamos todo y luego marcamos y ahí nos queda. Entonces, pero si ustedes quieren que sea mucho más práctico, también se puede poner en encabezado. Entonces, de la forma de hacerlo es, se posicionan en esa primera fila y luego botón secundario del mouse hacen clic, hacen un solo clic y luego hacen insertar, y ahí se le va a insertar una fila, y entonces esto mantienen presionado el botón primario del mouse para hacerlo más ancho la fila esa, o también pueden hacer botón secundario del mouse y hacer alto de fila, hacemos clic ahí y ahí ponemos el tamaño que uno quiere, por ejemplo que sea 60, y hacemos enter. Y luego acá lo que podemos hacer es combinamos 5 para poner el nombre de la escuela. Entonces, como hacemos eso, seleccionamos, o sea, para lo cual mantenemos presionado el botón primario del mouse, esas 5 columnas, y luego soltamos y vamos a donde dice, en la parte de alineación, en donde dice combinar y centrar, hacemos clic ahí, que tenemos varias formas. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es combinar y centrar. Entonces ahí escribimos el nombre de la escuela, pongamos que sea así, y ahora nosotros acá le podemos dar otro tipo de color, por ejemplo que sea así, pongamos que sea mucho más grande. Entonces hacemos clic ahí, le damos el tamaño, escribimos el número y luego soltamos. Vemos que necesitamos que esté un poquito más arriba. ¿Y cómo hacemos eso? Hacemos clic en la primera fila columna
a pesar de que se está marcando la primera, ustedes acá arriba ven que es todo lo que se está marcando. Entonces, cuando nosotros hacemos centrado, ahí se va a modificar, hacemos luego alineado en el medio y luego hacemos un clic fuera de eso. Ahora acá vamos a poner una imagen, en este caso yo voy a poner una imagen cualquiera, pero ustedes ponen el logo de esa escuela o el logo de la provincia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a insertar, luego vamos a imágenes, imagen, y luego una vez que ponemos la imagen, vamos a ir con el botón primario del mouse, posicionamos sobre esa imagen, o sea, donde acá le está mostrando una flechita arriba abajo en el amarillo, mantenemos presionado el botón primario del mouse y hacemos más chico la imagen, luego botón primario del mouse, movemos, mantenemos presionado hasta llevar a la posición que uno quiere. Pero entonces, para que se note un poco mejor, vamos a poner un fondo y ahí vamos a poner, y ahí quedaría. Y acá también podemos hacer exactamente lo mismo, que esté centrado, o directamente podemos hacer que esté para el otro lado, opciones, el otro en el centro, este en el centro. Ahora, si ustedes quieren que este primero aparezca así, después segundo aparezca con otro color, entonces podemos hacer lo mismo. Seleccionamos con el botón primario del mouse, mantenemos presionado hasta terminar de seleccionar esa fila. Luego vamos nuevamente acá donde tenemos el inicio y en las fuentes de color, ahí vamos a este que tiene como un tamborcito, dijimos, y pongamos un color, un verde. Y luego, si nosotros escribimos una cosa más acá y otro, etcétera, etcétera, entonces hacemos lo mismo. O bien van directamente, antes de completar, seleccionan esa fila, alternando uno por fila y van poniendo el color, y luego ya van escribiendo sobre esa fila y columna cada información que va en sus respectivas fila y columna. Ahora, la otra cuestión es que necesitan una enumeración de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo hacen cuando ya tienen armado esta parte? Lo que tienen que hacer es parecido acá cuando insertamos la fila. Lo que hacemos es nos posicionamos sobre esa columna. Acá les dice que la A es la columna, entonces se va a marcar este tipo de flechita hacia abajo, porque si nosotros nos ponemos acá en esta fila, ustedes ven que la flechita se muestra hacia la fila. En este caso, si yo me posiciono acá, se muestra hacia la columna. Entonces hacemos clic en esa y luego hacemos insertar, y ahí se nos inserta fila y columna. Y luego acá, bueno, acá en esta parte van a poner el número, y en este caso el número lo podemos poner hacia arriba, o sea, orientación acá en la parte de alineación, hacemos clic en este que está como hacia arriba, y acá vamos a poner que gire hacia arriba, entonces ponemos un número, y luego achicamos con el botón primario del mouse, mantenemos presionado, y vamos achicando hasta llegar a un determinado grosor, o sea, ancho de esa fila, y soltamos. Y luego ponemos el 1, y luego en la siguiente vamos a poner que eso es igual a esto más 1, y hacemos un enter. Y luego arrastramos todo eso, mantenemos presionado el botón primario del mouse, o sea, hacemos clic en esa y luego mantenemos presionado el botón primario del mouse sobre esa que se va formando como una especie de cuadrito ahí, en donde estoy marcando amarillo. Es más, cuando ustedes seleccionan, se les muestra no ese signo más con ese grosor, sino que se le va a mostrar un signo más finito, y entonces ahí le va a permitir arrastrar, y lo arrastran hacia abajo con el botón primario del mouse hasta llegar a una determinada cantidad de filas columnas, y luego suelta, y ahí automáticamente se va enumerando. De esa forma van a tener una planilla mucho más presentable, más llamativa, y que se pueda leer un poco más rápido. Bien, de todos modos, para hacerlo mucho más elegante, hay otras cuestiones que se pueden agregar, pero vean el siguiente video y sabrán cómo hacerlo.